Oremos, amado. Padre, te bendecimos. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de estar en tu presencia. Gracias por nuestros niños que te adoran con limpieza de corazón, con sinceridad, con pureza. Bendice a nuestros niños, Señor. Cúbrelos con tu gracia, cércalos con tu poder. Que nada los dañe, Señor. En este momento nos disponemos a exponer tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, Señor. Toma control y háblanos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como pueden ver en pantalla, hoy tenemos un tema: la novia con botas. ¿Cuántas de las hermanas aquí se recuerdan el día que se casaron? Amén. ¿Con alegría? Los maridos no dicen nada, pero sí, con alegría. ¿Consideró usted ese amor ese día? Un vestido blanco con todos sus encajes y botas militares. No, ¿verdad? Y precisamente esta mañana vamos hacia allá, porque la iglesia es una novia, es la novia del Cordero. Pero a la vez que la iglesia es la novia del Cordero, la iglesia está en batalla. Y tenemos un reto: conservar el vestido blanco, sin limpio, sin arruga, y a la vez seguir peleando. Y nosotros en esta noche en esta mañana, consideramos un pasaje en el capítulo 8 de Romanos, que yo quisiera volver a leer los versículos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y esta mañana en la escuela bíblica, nuestra hermana Ivonne comenzaba a desarrollar el capítulo 2 de Romanos, donde, como ella bien enseñaba, el tema es: los religiosos también pecan. Los religiosos también pecan. Porque en el capítulo 1 ya habíamos visto que todo el mundo peca. Pero los judíos creían que ellos tenían un lugar preferencial delante de Dios, y ellos decían: a nosotros eso no nos toca, esos son los bárbaros, esos paganos, gentiles, esos perros que viven de esa manera, pero nosotros no pecamos. Sin embargo, como bien enseñamos esta mañana, los religiosos, los judíos, también eran responsables de haber violado la ley de Dios. Criticaban a los gentiles, porque es fácil criticar al otro. Como bien dijo Jesús, es fácil mirar la pajita del ojo ajeno mientras yo tengo una viga en mí. La naturaleza humana es así, yo soy así. Me es fácil señalar el error de otro, pero qué poco veo mis propios errores. Y señalamos también, estamos haciendo un breve repaso porque vamos a conectar con este pasaje ahora, que aunque todo ser humano va a ser juzgado a la ley de Dios, no todos van a ser juzgados para juicio, ¿verdad? La iglesia va a ser juzgada ¿para qué? Recompensa. Y los impíos, el que no tiene a Cristo, va a ser juzgado para juicio. Y Pablo desarrolla este tema en el capítulo 7, que es un capítulo que a veces se malinterpreta, como bien decía nuestro hermano Iván, porque se sabe acá el contexto. Porque en ese capítulo Pablo dice: ¡ay de mí! Amén, gracias Milán. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Miserable de mí,
Porque lo que yo quiero hacer, ¿qué? No lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, mucha gente lee ese pasaje y se detienen ahí. Dice, bueno, si Pablo, que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, decía que lo bueno que él quería hacer no lo hacía y hacía lo malo, pues que yo haga lo malo no es nada. Partiendo solamente de ese trozo de la carta. Pero nosotros vemos que la Biblia señala que hay más. El mensaje no terminó en el capítulo 7. En el capítulo 8 comienza uno de los capítulos más grandiosos de la Biblia. El capítulo 8 de la Epístola a los Romanos nos enseña cómo vivir la vida en el Espíritu. Y vivir la vida en el Espíritu implica que tú y yo estamos en guerra. Cuando usted se convirtió a Cristo, cuando yo me convertí a Cristo, le declaramos la guerra al enemigo. El problema es que no sabemos identificar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? Bueno, sabemos bien quién es el primer enemigo que señalamos. La suerte. No, espérate, ese no. El primer enemigo, el diablo. El mundo y la carne. Esos son nuestros enemigos. Al diablo siempre lo señalamos. A él se lleva la culpa, a veces que no tiene, pero a ese siempre lo señalamos. El mundo, la cultura controlada por él, también nos presiona y es nuestro enemigo. Pero el tercer enemigo es el más difícil de ¿qué? De identificar. Porque ese está ¿con quién? Conmigo. De ese yo no me puedo deshacer. Y claro, cuando hablamos de la carne, tenemos que ser específicos que no estamos hablando del cuerpo per se. No es el cuerpo físico. Cuando Pablo utiliza la palabra carne, se refiere a la naturaleza rebelde contra Dios. Porque a veces corremos el error de decir, ay, que este cuerpo es malo. Pero el cuerpo es solamente ¿qué? Un instrumento. El problema es la naturaleza que habita ese cuerpo. Pero el apóstol Pablo en este capítulo 8 dice varias cosas. Y dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué pasa? No es de él. Usted y yo, si somos verdaderos creyentes, somos templo del Espíritu Santo. Templo permanente del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo viene a mí el domingo por la mañana y cuando yo salgo por la puerta, él se queda allí esperándome hasta el próximo domingo. No. El verdadero creyente es templo permanente del Espíritu Santo. Cuando yo salgo, el Espíritu va conmigo. Cuando yo voy al trabajo, el Espíritu va conmigo. Cuando yo estoy en casa, el Espíritu va conmigo. Cuando yo descanso, el Espíritu está conmigo. Cuando yo me divierto, el Espíritu está conmigo. Él no te abandona. Por lo tanto, decir que un cristiano no tiene el Espíritu Santo es decir que un cristiano no es ¿qué? No ha nacido de nuevo, no es cristiano. Y Pablo dice, no, espera. Aquí tenemos una lucha entre esa naturaleza vieja y la nueva naturaleza, que es el hombre en Cristo, la nueva criatura. Y del versículo 3, él dice, porque si vivís conforme a la carne, a esa naturaleza rebelde, ¿qué va a pasar? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, hay algo que yo tengo que hacer. Mucha gente dice, pero pues ya yo tengo el Espíritu Santo, ya yo confesé a Cristo como mi Salvador, ya todo terminó ahí. No, mi amado, ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo. Entonces, somos a veces ilusos a pensar que esto es una cuestión de yo esperar que Dios haga algo. Pasivamente. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Amén. Sigo caminando. No tengo que hacer nada. Me quedo inerte, pasivo, inmóvil. Yo no voy a hacer nada porque el Espíritu lo va a hacer.
Sin embargo, ahí el apóstol Pablo dice, tienes que hacer morir las obras de la carne. Hay una parte que me corresponde aquí, a mí. En el proceso de santificación, yo colaboro con el Espíritu Santo. En el proceso de justificación, cuando yo fui salvo por lo que Cristo hizo, ¿qué? En la cruz del Calvario. Todos mis pecados Cristo los llevó en la cruz del Calvario. Yo soy limpio por lo que Cristo hizo. Por su muerte y por su resurrección, yo soy salvo. Eso lo hizo Él. Ahora, en el proceso de santificación, cuando el Espíritu Santo me habita, yo colaboro con el Espíritu Santo. Y me toca a mí hacer morir las obras de la carne. Ahora, hay otros pasajes, como por ejemplo en Colosenses capítulo 3. Hacer pues que, vuelve el apóstol Pablo, morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Vuelve el apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Colosas, tienen que hacer ¿qué? Morir. Originalmente, yo le había dicho a Iris que cuando pusieran el tema del mensaje, originalmente el tema era matando al enemigo, pero me sonó un poco violento eso. Y dije, no, la novia con botas mejor. Pero el apóstol Pablo ya 2 veces, literalmente, le dice a los creyentes de diferentes iglesias, tú tienes que hacer morir. Hay algo que tú tienes que hacer. Hay algo que yo tengo que hacer para que mi vida espiritual crezca. Ahí también en el capítulo 13 de Romanos, andemos como de día, honestamente, no en glotonería. Oye, ese pecado nunca se mencionó. Ese pecado, todo el mundo le da la borrachera, pero nadie le da la glotonería. Y sigue siendo pecado. No en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Óigame bien, hay otros pecados que no tienen nada que ver con el sexo. Contienda, envidia. Sino vestidos. Pone la carga sobre quién, sobre el creyente. Ustedes se tienen que vestir y no proveáis para los deseos. No provees, mata. Yo tengo una guerra constante. Tú tienes una guerra constante, ¿o no? ¿Tienes tú esa guerra? La pregunta es, cuando el pecado te susurra al oído, cuando llega la tentación, tú dices, no, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno no lo hago. Y se deja llevar. Pero le hace el resto del capítulo. Le hace el resto de la carta. Dice, no, tengo que hacer morir. No tengo que proveer para esos deseos. Gálatas capítulo 5. Andad en el Espíritu. ¿Y no qué? No satisfagáis los deseos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen para que no hagáis lo que quisierais. El apóstol Pablo a los Gálatas también hace esas consejos. No satisfagan, no alimenten. En Efesios dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer con el viejo hombre? Despójeselo, como si fuera una chaqueta, quíteselo, un vestido que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente. Estoy leyendo todos estos pasajes y quizás para algunos les suene un estudio bíblico, pero ok, no importa. Para que usted vea que yo como cristiano tengo algo que hacer. Que la santidad no es un prerequisito de la salvación. Vamos a entrar en parecido. Hay mucha gente que usted lo invita a la iglesia, ven para que escuche la palabra, usted le predica y dice, ay, esto todavía no, yo no estoy preparado. ¿Ha escuchado usted eso? Yo no estoy preparado, tiene que esperar que yo deje ciertas cosas que yo sé que a Dios no le agrada. Porque yo tengo que prepararme para ser apto para ser salvo. Mire, la santidad no es prerequisito de la salvación. La santidad es el resultado de la salvación. Yo soy santo porque fui salvo. Yo soy santo porque Él me hizo santo.
Yo soy santo porque Él murió por mí en la cruz del Calvario. Yo soy santo porque Él resucitó. Soy santo porque Él va a volver por mí. Y ese punto me hace a mí ser agradecido. Ya vivo la vida para Dios. No porque la vida para Dios es una carga. Ay, otra vez para la iglesia. Tan cómodo que yo estaba esta mañana durmiendo. Y sobre ese endemoniado teléfono, esa alarma que me anuncia que tengo que ir para la iglesia. Hay que orar de nuevo. El pastor, dale con la oración, los mensajes esos que tiene el pastor, que nos pone a orar, que nos levanta a orar. Ay, Dios mío. Y dale con la escuela bíblica y con la estudiar la Biblia. Cuando yo comprendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz, que primero tengo que empezar por el capítulo 1 de Romanos para ver mi condición natural, que era que estaba muerto en mis delitos y pecados, que era que yo no podía alcanzar satisfacer la ley de Dios, porque la ley, dice Pablo ahí en Romanos, que es santa, es buena, pero cuando yo veo la ley, los mandamientos, ¿qué yo comprendo? Que yo no puedo. Soy pecador. Pero el mensaje del Evangelio, la buena noticia es esa. Miren, ustedes no pueden solos. Nadie puede solo, como bien decía la maestra esta mañana. Nadie puede vivir la vida de santidad solo, a menos que venga aquí el Espíritu Santo y que yo me disponga a escuchar la voz del Espíritu. Hay un pasaje que también, más conocido también, dice: como hijos obedientes, este es Pedro, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es que santo. Sed también vosotros los domingos por la mañana, el culto del miércoles, en el retiro especial. No, en toda vuestra manera de vivir. Dios espera que yo como cristiano refleje su santidad, porque Él es, y Él espera que sus hijos sean también santos. Y en ese proceso yo tengo que vivir disciplinadamente, porque estamos en guerra. Recuerdan la novia con la foto, estamos en guerra, y para una persona ser un buen militar tiene que someterse a la disciplina. Ahora bien, a veces tenemos el concepto equivocado que para que eso suceda yo tengo que separarme físicamente del mundo. Que yo tengo que separarme físicamente del mundo. Y para el siglo IV o V de la historia de la iglesia, surgió unos grupos en las comunidades, en las diferentes comunidades eclesiásticas, que creían que si ellos se separaban físicamente del mundo, ellos podían estar más cerca de Dios. Porque en realidad, como la mamá cuando el nene se hace una maldad y dice: el nene es bueno, la mitad de eso es lo que lo daña, pero el nene es bueno. Y nosotros a veces creemos: no, yo soy bueno, el mundo es el que me daña. Así que estos monjes estilitas, no estilistas, estilitas, los monjes estilitas construyeron torres y se fueron a vivir a esas torres, literalmente. Hubo uno de ellos que se llamaba Simeón, que estuvo 35 años en una torre de esas. Claro, le subían y bajaban comida. Porque los estilitas decían: si yo me separo del mundo, si yo físicamente me trepo allá arriba, que físicamente estoy más cerca de Dios, puedo estar en santidad. Y allí ellos pasaron años y años y años. Pero yo les pregunto: ¿es esa la voluntad de Dios para nosotros? Dios quiere que nosotros nos separemos físicamente del mundo para alcanzar la santidad. Mire, como decían allá en San Sebastián, la fiebre no está en la sábana. ¿Dónde está la fiebre? En el enfermo. Yo puedo separarme y treparme allá arriba en lo alto y desde allá elevar oraciones y clamar al mundo y decirle: miren, yo estoy
y santificándome como ustedes allá abajo son un montón de pecados. Pero el problema está ¿dónde? En la gente. El problema está ¿dónde? En mi corazón, en mi naturaleza, que está todavía ahí. Entonces hubo gente como Simeón, que estuvo 35 años en una torre de esa buscando santificarse. Otros hicieron otros procesos más drásticos. Hubo un teólogo de la iglesia que se castró, se timpó los testículos. Digo, en mi tentación es sexual, si yo no tengo testículos, pues soy más santo. Y se castró. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible? Pablo escribiéndole a los Colosenses, capítulo 2. Oiga bien lo que le dice Pablo a los Colosenses. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué si como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no maneje, no guste, ni a un toque, en conformidad a qué? A mandamientos y doctrinas, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo puedo latigarme. ¿Te has visto en Semana Santa lo que pasa en Filipinas? Que la gente se autoflagela y se crucifica literalmente. Pero cuando se les cura las heridas, siguen igual de pecadores. Porque Pablo le está advirtiendo a los hermanos de esta iglesia allá en Colosas: hey, eso tiene cierto prestigio, impresiona. ¡Wow! 35 años en una torre. ¡Wow! Ese hermano se castró. ¡Wow! Ese duerme en una cama de púa. Mira, se viste con saco. Pero ¿qué poder tiene eso contra la carne? Ninguno. Ninguno. No es aislándome. No es flagelándome. Tengo que hacer cosas. Y vamos a ir a las negativas primero. Mateo, capítulo 5, versículos 29 al 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado donde. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Volvemos. ¿Está hablando Jesús literalmente ahí? No. Porque si no estuviera el tuerto aquí esta mañana. Bueno, ni tuerto, estuviéramos por los dos ojos. Y los mancos también. Jesús está diciendo: hey, hay situaciones que tú conoces, que yo conozco, que son tentación para mi vida. Yo voy a hacer ¿qué? Sacarla. ¿Cuál es mi pecado? ¿Cuál es esa parte de la vieja naturaleza que todavía anda por ahí dando qué? Dando tum. Pues yo voy, y de eso se trata, matar el pecado, de evitar esas circunstancias. ¿Hay algún sitio donde yo voy que siempre que voy, qué pasa? Desvalo, me dejé de caminar por ahí. Tan sencillo como eso. Y el favorito mío, porque esta mañana me fui a poner una camisa y no me sirvió. El botoncito aquí de la bajita. Y es que desde la última vez que me la puse de ahora, pues, ha aumentado el libro. Ahora, yo decido entonces, voy, para la próxima vez que vaya a predicar, me voy a poner esa camisa. ¿Qué tengo que hacer? Comer menos. That's it. Pero si yo entonces comienzo a comer menos, pero me paso visitando la panadería, voy a fracasar. Voy a fracasar. Y eso estamos tomando un ejemplo suave. Pero hay otras
son más penetrantes en la vida del ser humano. Hay situaciones que nos llevan a caer y yo tengo que evitarlas, tengo que sacarlas, dice Jesús. Si quiero tener una vida en el Espíritu, una vida profunda, yo tengo que atacar esas áreas. Como buen militar, yo veo que de ahí viene el ataque del enemigo. Si de ahí viene el ataque del enemigo, yo voy a cortar los suministros de esa área. Pero ¿qué pasa? Yo sé cuál es mi área. Cada cual tiene la suya. Yo no sé cuál es la suya. Cada cual tenemos áreas en nuestra vida que sabemos que esa es área débil. Y el Espíritu Santo nos hace conscientes de eso. Y el Espíritu Santo nos da el poder para vencer. Porque no podemos decir ahora como antes. Cuando no conocíamos al Señor, no teníamos el Espíritu Santo. Y el pecado que hacía con nosotros. Ahora no. Ahora no. Ahora tú tienes el Espíritu Santo. Y tienes la capacidad de vencerlo. ¿De quién depende? De mí. Depende de mí. Y es por eso que Jesús le dice a los discípulos: hey, ¿tienen problema con lo que están viendo? ¿Tienen problema donde están metiendo las manos? Eviten esas situaciones. Evita. No vayas a esa página de internet para ponernos al día. Quita esa aplicación. Bórrala. Bueno, en algunos casos quizás llegue a eso. Botar el celular. Hay gente que te induce o su compañía te lleva a cometer ciertos pecados. ¿Qué pasa? Evita esa gente. Ay, hermano, pero ¿qué van a decir de mí? Que yo soy un fanático. ¿Es tu vida espiritual o lo que diga la gente? Y Jesús es claro: si hay algo en mi vida que está estorbando mi crecimiento espiritual, córtalo. En Proverbios, oiga bien este consejo. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece de su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid hará dolor. El proverbista está diciendo: ¿tienes problema con? Evítalo, no vayas a los sitios donde hay eso. No lo mires, no lo toques. No lo mires. Porque cuando lo miras, ¿se acuerdan la mujer allá en el capítulo 3 de Génesis? Dice que ella miró el fruto y lo encontró ¿qué? ¡Ay, qué bello! Ese aguacate. ¿Qué dice? Tengo algo de aguacate, pero no lo voy a decir nada aquí. Un aguacate, una papaya. Que fue que, bueno, el viernes después del servicio, una hermana me regaló una papaya bien bonita. Y yo levanté la papaya y dije: ¿qué es esto? A unos cuantos hermanitos allá afuera. Y me dijeron: eso es un aguacate. Y Señor amado. Bueno, pero si el vino me es tentación, si esa es mi área, yo no voy a ir a donde me sirvan eso. Yo no voy a estar con gente que haga eso. Porque voy a ¿qué? A resbalar. Otro área. Y esta vez lo voy a poner en la traducción viviente, que es más clara. El chismoso anda por ahí ventilando ¿qué? Secretos. Así que no andes con los que hablan. Ay, hermano, eso no tiene que ver con la santidad. Sí tiene que ver con la santidad. Sí tiene que ver con la santidad. Dice ahí que el chismoso anda ventilando secretos. Así que no andes con los que hablan de mí. Yo tengo que evitar la compañía que me lleva al pecado. Es lo que está diciendo ahí. Si hay gente que puede ser mi pana, que puede ser el corillo con el que yo siempre ando, que me llevan a eso, ¿qué tengo que hacer? Evítalo. Tan sencillo como eso. Pero no quiero evitar el corillo, no quiero abandonar la compañía. Positivamente. El capítulo 8 es rico. Yo esta mañana solamente estoy rasgando por encima. Pero vamos a ver, ¿qué eso nos dice que tenemos que hacer? Además de evitar. Ya dijimos que tenemos que evitar. Que tenemos que quitar.
Mateo 26, 41. Velad y orad para que no que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No hay sustituto para la oración. No hay sustituto para la oración. No lo hay. Perdón, está un disco rayado. Pero no hay sustituto para la oración. Si no oro, voy a fracasar espiritualmente. Eso es inevitable. Eso es inevitable. Sin oración no hay victoria. Ay, hermano, no hay una pastillita o algo así. No hay pastilla para eso. La oración no se sustituye con nada. Si yo no guardo tiempo en mi casa para orar, voy a ir rumbo a la cúspide del fracaso, como decía un cantante. Tengo que orar. Jesús nos dijo, ¿quieres vencer la tentación? Evita, pero principalmente ¿qué? Ora. Es en la oración donde el Espíritu Santo te va a redarguir y te va a decir lo que tienes que hacer y te va a mostrar el camino. Es en oración. No es simplemente evitando, porque yo puedo evitar la tentación evitando como hizo Simón el estilita, montarme en una torre por 35 años y ahí no voy a ver televisión, ahí no voy a escuchar radio, ahí no voy a visitar ningún sitio malo porque estoy trepado allá arriba. Pero en mi corazón, como quiera, va a estar ¿qué? El pecado, la memoria del pecado. Y necesito orar. Si quiero ser la novia victoriosa, debo orar. ¿Qué más? Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. La segunda herramienta indispensable es el estudio de la palabra. Van juntas. Orar y estudiar la palabra. Porque en la medida que yo conozco la palabra, voy conociendo a Dios. Lo que Él quiere, lo que no quiere. Lo que le gusta y lo que no le gusta. Lo que Él desea para mí. Está ahí, está en la palabra. Pero si yo no la conozco, voy a entonces a hacer conclusiones. A veces uno escucha y pues, la Biblia dice, alguien dijo que la Biblia dice que debo amar a mis enemigos. ¿Lo dice la Biblia? Amén. El diablo es enemigo. ¿Cuál es la conclusión entonces que llega a esta persona? Que tengo que amar al diablo. Entonces, tú oyes conclusiones como esa. Hay que amar a los enemigos. El diablo es mi enemigo, tengo que amar al diablo. Mire, métase en la palabra. Estudie la palabra. Comprenda la palabra. Y a la medida que usted va comprendiendo y estudiando la palabra, su vida va siendo transformada. El Espíritu Santo va a usar esa palabra y va a hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? Tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ese Salmo 119 es un acróstico. Se tomó las letras del alfabeto hebreo y con cada letra del alfabeto hebreo se escribieron unos versos. En español, claro, no se ve, pero en hebreo cada verso comienza con esa letra. Y prácticamente el resumen de eso es: guarda la palabra de Dios, ama la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, ora y guarda la palabra de Dios. ¿Quieres tener victoria? Hazlo. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás guerra, y en la multitud de consejeros está ¿qué? Usted está llamado a vivir en comunidad. Cuando Dios hizo al hombre y lo único que había eran animales allí, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté ¿qué? Porque el Señor nos hizo seres relacionales. Seres relacionales. Tenemos que estar en contacto unos con otros.
Si en el momento de la tentación, en el momento en que yo me siento débil, oro, leo la palabra, a veces yo necesito ¿qué? Consejo. Pastor, estoy pasando por esta. O un hermano o una hermana, mira, yo estoy pasando por esto, yo me siento así. Tú puedes orar conmigo. Tú puedes orar conmigo. Ese mismo texto dice, la guerra, en la Biblia para todos, la guerra se libra con buena estrategia. Con muchos consejeros se logra la victoria. Busca gente de Dios. No te busques un impío. Si estás pasando por una tribulación, si el diablo está tratando de presionarte a que hagas algo, y tú vas ante el chuletero de tu oficina a pedir consejo, ¿qué te va a decir? Chacho, dale para adelante. Y no pienses, esa oportunidad se va a dar. Mete mano, olvídate. ¿Por qué? Porque piensa como qué, como impío. Yo tengo que buscar consejo, pero ¿buscar consejo dónde? En el chat. GPT. Nada. Yo busco datos y yo lo uso. Y yo uso eso para buscar datos. Yo voy a la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial está alimentada con datos, algunas veces, que no son ciertos. Tome cuenta de eso. No todo lo que dice la inteligencia artificial es cierto. Así que ese no es buen consejero. Busque, identifique un hombre o una mujer de Dios, que usted sepa que son hombres y mujeres de Dios, para que le dé consejo. Y por último, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿Cómo pienso? ¿En qué me deleito yo? Pensamiento. Aunque las hermanas no lo crean, los hombres tenemos la capacidad de no pensar en nada. De estar ahí. ¿En qué tú piensas? En nada. Pero ese no es el consejo de Pablo. El consejo de Pablo es piensen en cosas que agradables, en cosas bonitas, en cosas santas, en cosas justas. Llenen su cabeza de eso. No de la musaraña que tira el enemigo, no del consejo que da el impío, no de las noticias que yo oigo. Piensa en lo que es bueno, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza. Si hago esas cosas, ¿voy a qué? Voy a triunfar. Hermano, evite, saque, destruya lo que usted sabe que es una tentación en su vida, lo que yo sé que es una tentación en mi vida. Ore, estudie la palabra, busque consejos de hombres y mujeres espirituales. Y por último, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En todo esto es el Espíritu Santo que va a respaldar esa buena decisión tuya. Sin el Espíritu Santo, esto es fracaso. Es el poder del Espíritu Santo que a esa buena decisión que yo estoy tomando, Él me va a dirigir. Pero yo tengo que dirigirme a Él. Yo tengo que buscar su rostro. Yo tengo que entrar en intimidad con Él. De otra manera, o vamos a seguir siendo el hombre del capítulo 7. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Y el Señor dice: no. Sigue leyendo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Usted tiene el Espíritu de Cristo. Usted tiene el Espíritu Santo. Camine con Él. Escúchelo.
búsquelo en oración, haga lo que tengo que hacer. Haga lo que tienes que hacer. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a cortar, voy a quitar, voy a editar. Voy a buscar su rostro en oración. Voy a buscar su voluntad en la palabra. Y voy a escuchar los buenos consejos de hombres y mujeres que tienen muchos años en el Evangelio y que me pueden ayudar en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos la novia con botas. Mantenemos la vestidura blanca, limpia, sin arrugas, pero también estamos en una lucha. ¿Y sabes tú cuándo va a terminar esa lucha? O cuando yo vaya, o cuando Él venga. Un día va a regresar el deseado de todas las naciones. Va a regresar. Y esto va a terminar. Ya la naturaleza pecaminosa va a ser totalmente eliminada de nosotros. Y ya no vamos a tener esa lucha. Pero mientras tanto, yo te invito, entrégale tu vida a Cristo. Inclinemos nuestros rostros. Si hay alguien aquí en esta mañana que ha escuchado este mensaje y dice, pero es que eso es imposible. Yo soy así, me hicieron así, tengo esta constitución, no puedo hacer otra cosa que pecar. Necesitas a Cristo. Necesitas rendirte a Cristo. Porque si no, te quedarás lamentando toda la eternidad. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.